Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Hoy vamos a estrenar el horno que hicimos con mi hijo. Le vamos a hacer un sabroso pan de muerto. Como ya se llegaron las fechas, pues lo vamos a hacer porque nos gusta mucho el pan de muerto. Y van a ver que nos va a quedar bien sabroso. Aquí tengo taza y media de azúcar, taza y media de margarina, 8 huevos, una taza de mantequilla, 3 cucharadas de levadura fresca, 3 cuartos de jugo de naranja, 3 cucharadas de naranja rallada y tengo aquí vainilla y le voy a poner 2 cucharadas y kilo y medio de harina y unas pizquitas de sal que le voy a poner. Aquí tengo ya la harina, miren, le voy a hacer aquí un huequito para ponerle todo aquí. Le voy a poner la margarina, la mantequilla y la levadura. Y así le voy a ir poniendo todo aquí. Jugo de naranja. Le voy a poner el azúcar y también le voy a poner las 2 cucharadas de vainilla. Y le voy a poner 3 pizquitas de sal. Ahora le voy a poner los huevos. Aquí le voy a revolver y hay que echarle ganas a amasarla para que quede bien, bien amasadita y bien suavecita, para que quede bien sabroso el pan. Aquí voy a batir yo poquito, pero allá me va a ayudar mi hija porque esto pues se cansa uno mucho de estar bati y bati. Miren, ya la sacamos de aquí de la tina y ya la pusimos en la mesa para poderse amasar, porque esta debe de ir bien amasada. Pero mi hija Brenda es buena para amasar, ahorita van a estar listos los panes. Si ven, esta ya casi está lista. Ya no se me pega casi nada. Ni en la mesa ni en las manos. Ahora me voy a poner poquito aceite en las manos. Y le vamos a embarrar a la charola para que no se pegue la masa. Y ahí la vamos a poner. Le vamos a poner poquito aceite aquí encima para que no se le haga costrita. Y vamos a taparla. Ya estuvo bien amasada, ahorita la voy a poner aquí al pie del comal para que crezca bien bonito y aquí lo vamos a dejar como 1 hora y media para que esté bien esponjada y salga bien sabroso el pan. Y aquí le puse tantita manteca vegetal, mire, tiene que estar bien untadita aquí. Y también para que no se pegue. Miren qué tanto creció la masa. Miren cómo está de crecida, de que la amasamos bien amasada y creció bien bonito. Ahora ya vamos a hacer las bolitas para hacer el pan. Yo voy a hacer unos chicos y unos grandes, así como el tamaño que uno los quiera. Miren, así los voy a hacer y voy a dejar también que reposen otro poquito para que crezcan más. Ahora voy a hacer los huesitos que llevan ahí encima. Miren, así deben de quedar. Lo voy a poner aquí.
Así deben de quedar los panes, miren, así como lo voy haciendo. Y al último vamos a hacer un agujerito aquí. Y le vamos a poner una bolita. Miren, me salieron 3 grandes y 3 medianos. Y estos me van a alcanzar aquí para toda la familia. Y aquí los vamos a dejar reposar otra hora para que queden bien esponjados, bien sabrosos. Los voy a tapar. Y aquí ustedes pueden hacerlo. Si no tienen charola, también se pueden hacer en cacerolas. Miren, anchita para que se extienda cuando ya esté en la lumbre, en el horno. Y ya estuvo, ya creció otro poco. Ya lo voy a meter al horno. Ya le pusimos la brasa para un lado. Aquí lo voy a dejar como 25 a 30 minutos. Lo voy a tapar. Miren, ya estuvieron, ya saqué los chiquitos y ahora voy a sacar estos, miren. Miren cómo me quedaron. Bien buenos, bien sabrosos que se ven. Ya me los voy a llevar para la cocina. Ya tengo aquí la mantequilla derretida, le voy a poner tantita aquí al pan. Ahora le voy a poner azúcar. Miren qué sabroso se ve. Ahí lo pueden acompañar con un vaso de leche o también con un chocolatito, así como lo gusten tomar. Pero miren qué sabroso se ve. Ahora vamos a probar qué tal nos quedó, miren. Miren qué sabroso, bien calientito. Voy a probar, a ver qué tal nos quedó. Está bien esponjadito, bien sabroso, así como a mí me gusta. Yo lo preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina.